Imagina despertar una mañana y descubrir que tus preocupaciones financieras ya no existen. El peso de las deudas, el miedo al futuro y la constante comparación con los demás se desvanecen como la niebla ante el sol. Frente a ti, un horizonte nuevo se abre. Libertad, serenidad y una profunda sensación de plenitud. Suena como un sueño, ¿verdad? Pero no es un sueño imposible. Ese cambio puede comenzar hoy mismo. Déjame contarte una historia. Hace no mucho tiempo, un joven llamado Marco se encontraba atrapado en una espiral de gastos y frustraciones. Trabajaba sin descanso, pero siempre sentía que el dinero se esfumaba entre sus dedos. Vivía para pagar cuentas, y su paz interior se había convertido en un lujo que no podía permitirse. Un día, en un pequeño puesto de libros usados, encontró un volumen antiguo, El Camino de los Estoicos. Lo abrió sin saber que ese encuentro cambiaría su vida para siempre. El libro hablaba de 8 principios fundamentales, enseñanzas milenarias que podían transformar no solo la forma de pensar, sino también la manera de vivir. No se trataba de acumular riquezas, sino de cultivar un estado mental capaz de atraer prosperidad, calma y felicidad verdadera. Marco comprendió que la riqueza más grande era la que se encontraba en la mente y el corazón. A medida que avanzaba en la lectura, las palabras parecían dirigirse directamente a él. La clave para dejar de vivir como los menos afortunados no está fuera de ti, sino dentro de ti. Con cada página, su perspectiva cambiaba. Decidió aplicar cada uno de esos principios, uno por uno, con disciplina y fe. El primer principio era claro y directo. Evita sobrepasar los límites de tus recursos financieros. Aunque parecía una verdad obvia, Marco se dio cuenta de que la había ignorado durante años. Vivía impulsado por la necesidad de tener más. El teléfono más nuevo, la ropa de moda, las cenas costosas que lo hacían sentir exitoso, por unos minutos. Pero esa felicidad era tan frágil como el cristal. Los estoicos enseñaban que el verdadero dominio comienza con el autocontrol. No se trata de negarse los placeres, sino de no ser esclavo de ellos. Marco entendió que los objetos materiales no podían dictar su felicidad. Decidió comenzar por lo más simple, distinguir entre lo que necesitaba y lo que solo deseaba. Comenzó a observar sus hábitos de consumo. Descubrió que gastaba en cosas que ni siquiera recordaba después de una semana. Esa revelación fue un golpe duro, pero necesario. Aprendió que las necesidades, comida, vivienda, ropa básica, eran muy pocas, mientras que los deseos parecían no tener fin. Con cada decisión consciente, su mente se fortalecía. Empezó a disfrutar de la frugalidad, no como una privación, sino como una elección de libertad. Comprendió que vivir dentro de sus medios era la base de una vida sin ansiedad. Recordó una fábula que leyó en su infancia, La tortuga y la liebre. Entendió que la riqueza duradera pertenece a quien avanza con calma y constancia, no al que corre tras los caprichos del momento. Cada día que pasaba sin endeudarse, Marco sentía una tranquilidad nueva. Era como si cada moneda que guardaba le devolviera un fragmento de su paz interior. No se trataba solo de ahorrar, sino de construir una vida estable, en la que pudiera mirar el futuro sin miedo. Imagina por un instante tener suficiente dinero para afrontar cualquier imprevisto sin pánico. Poder disfrutar de tiempo con tus seres queridos, emprender un proyecto propio o simplemente descansar sin culpa. Todo eso, pensaba Marco, era posible si aprendía a vivir dentro de sus límites. No fue fácil al principio. Resistir las tentaciones del consumo impulsivo exigía disciplina, pero cada victoria lo fortalecía. Descubrió que el autocontrol no era una cadena, sino una llave. Una llave que abría la puerta a la libertad financiera, emocional y espiritual. Los antiguos estoicos enseñaban que no se trata de renunciar a los placeres, sino de elegirlos con sabiduría. Marco se permitió algún capricho de vez en cuando, pero solo cuando sabía que no comprometía su estabilidad. Esos momentos se volvieron más valiosos, porque eran fruto de decisiones conscientes. Un día, al revisar sus cuentas, se dio cuenta de algo asombroso. Por primera vez en años, no tenía deudas. Sintió una ligereza que nunca había experimentado. Miró al cielo y sonrió. No porque se hubiera vuelto rico, sino porque por fin comprendía el verdadero significado de la abundancia. Este primer principio no era solo una lección sobre dinero, sino sobre la vida misma. Se trataba de aprender a dominar los deseos, de valorar lo que se tiene y de construir una base sólida para todo lo que vendría después. Marco comprendió que la frugalidad no era escasez, sino inteligencia,
que el ahorro no era miedo, sino preparación, y que vivir dentro de los propios recursos no era una renuncia, sino una victoria. Ese fue el inicio de su transformación, un cambio que no dependía del mundo exterior, sino de su propia mente. A partir de ese día, prometió que nunca más dejaría que los impulsos controlaran su destino. Así comenzó la verdadera historia de Marco, una historia no de carencias, sino de conquistas internas. Y mientras el sol se ponía detrás de los edificios de la ciudad, pensó en una frase que había leído en su viejo libro: no es más rico quien más posee, sino quien menos necesita. Y con esa verdad resonando en su mente, Marco dio el primer paso en su viaje hacia la libertad financiera, la paz interior y la felicidad genuina. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte cuando Marco, con una taza de café en la mano, abrió nuevamente el libro de los estoicos. Había pasado la noche anterior reflexionando sobre su primera lección: vivir dentro de sus medios. Por primera vez, sentía el orgullo de tener el control sobre sus decisiones, aunque apenas fuera el comienzo de un largo camino. Pasó las páginas, y allí estaba el segundo principio, resaltado con letras firmes y elegantes. Presta atención a tu situación financiera. La ignorancia no es una bendición, es una condena. Aquella frase golpeó su mente con fuerza. Durante años, Marco había evitado mirar sus cuentas. Cada vez que llegaban los resúmenes de tarjeta o los avisos del banco, los dejaba a un lado con la excusa de que lo haría después. Sabía que su realidad era incómoda, pero prefería ignorarla. Ahora comprendía que esa evasión era el verdadero enemigo. Los estoicos enseñaban que la sabiduría comienza con el conocimiento de uno mismo, y eso incluía la relación con el dinero. No se trataba solo de ganar o ahorrar, sino de entender. ¿Cómo puedo mejorar algo que ni siquiera conozco?, pensó Marco mientras abría una hoja de cálculo vacía en su computadora. Comenzó con lo básico: sus ingresos, sus gastos, sus deudas. Al principio, los números parecían confusos, pero poco a poco la realidad se reveló ante él, cruda y clara. Había vivido mucho tiempo más allá de sus posibilidades. Lo que creía controlado era, en realidad, un jardín descuidado donde las malas hierbas del descuido habían crecido sin control. El libro describía una metáfora que le pareció perfecta. Tus finanzas son como un jardín. Si no lo cuidas, las malas hierbas crecerán hasta asfixiar las flores. Marco lo entendió de inmediato. No bastaba con evitar gastar en exceso, era necesario observar, revisar, mantener. Durante días, se dedicó a conocer cada detalle de su economía. Revisó sus suscripciones, eliminó gastos que ni recordaba tener y comenzó a registrar cada compra. Al principio, fue incómodo, casi humillante, pero luego sintió una extraña sensación de poder. Por primera vez en años, sabía exactamente dónde estaba. El segundo principio no se trataba solo de dinero, sino de enfrentar la realidad con valentía. Los estoicos afirmaban que el sufrimiento no proviene de los hechos, sino de nuestra resistencia a aceptarlos. Marco comprendió que había vivido mucho tiempo negando su situación, temeroso de lo que encontraría. Sin embargo, la verdad, aunque dura, era liberadora. Una noche, mientras revisaba sus anotaciones, recordó otra frase del libro: la sabiduría no huye de la oscuridad, la ilumina. Esa idea lo acompañó hasta quedarse dormido, y al despertar al día siguiente, sintió algo diferente: claridad. Empezó a aplicar la observación constante como una disciplina diaria. Cada gasto debía tener un propósito. Cada ingreso debía ser administrado con estrategia. Anotaba todo, no por obsesión, sino por respeto a su propio esfuerzo. Descubrió que el dinero era como el tiempo. Se escapa fácilmente si no se le presta atención. A medida que comprendía su realidad financiera, algo más profundo también cambiaba dentro de él. Empezó a ver la conexión entre el orden exterior y la paz interior. El caos de sus cuentas reflejaba el desorden de su mente. Ahora que había comenzado a ordenar uno, el otro también empezaba a calmarse. Una tarde, conversando con un viejo amigo, Marco escuchó una excusa familiar: yo prefiero no mirar mis cuentas. Me estreso menos así. Marco sonrió. Hace unos meses, él mismo habría dicho lo mismo. Pero ahora entendía lo que los estoicos enseñaban. La ignorancia puede traer consuelo momentáneo, pero nunca libertad. Tomó aire y respondió con serenidad: lo que no ves no deja de afectarte. Solo te ciega a las soluciones. Su amigo se quedó en silencio. Marco sabía que esa verdad era difícil de aceptar, pero también sabía que, una vez entendida,
No había vuelta atrás. Con el paso de las semanas, su jardín financiero comenzó a florecer. Pagó una deuda pendiente, estableció un pequeño fondo de emergencia y, por primera vez, sintió que el dinero trabajaba para él, no al revés. Cada pequeño logro le recordaba que la atención era una forma de poder. El segundo principio se convirtió en un hábito, casi en una forma de meditación. No se trataba de obsesionarse con los números, sino de mantener una conciencia plena sobre ellos. Era como mirar el cielo cada mañana. El simple acto de observarlo lo conectaba con su realidad. Marco empezó a aplicar este principio más allá del dinero. Prestó atención a sus relaciones, a su salud, a su tiempo. Descubrió que la atención era la raíz de toda transformación. Donde pones tu atención, pones tu energía, recordó haber leído, y ahora entendía su sentido más profundo. En ese proceso, también comprendió otro aspecto esencial del estoicismo, la responsabilidad personal. Dejar de culpar a los demás, al sistema, al trabajo, a la suerte, y asumir su papel en su situación era el verdadero inicio del cambio. Si él había contribuido a crear sus problemas, también podía ser el arquitecto de sus soluciones. Una noche, mientras observaba la ciudad desde su balcón, pensó en todo lo que había cambiado desde que comenzó esta travesía. Ya no era el mismo hombre que compraba sin pensar ni evitaba mirar sus cuentas. Ahora era un observador consciente de su propia vida. Miró hacia el cielo estrellado y murmuró con una sonrisa: no puedo controlar todo lo que ocurre, pero sí puedo controlar lo que hago con ello. Con esa certeza, cerró el libro, sabiendo que el siguiente principio lo guiaría aún más profundamente. Ya había aprendido a vivir dentro de sus medios y a observar su realidad con claridad. El próximo paso sería aún más desafiante: aprender que la felicidad no depende de la riqueza material. El amanecer trajo una calma distinta. Marco se sentó junto a la ventana, observando cómo la luz se filtraba lentamente entre los edificios. Habían pasado semanas desde que comenzó su transformación. Su mente, antes agitada por el miedo y la incertidumbre, ahora respiraba con serenidad. Había aprendido a vivir dentro de sus medios y a mirar su situación financiera sin temor. Pero el libro de los estoicos aún guardaba lecciones que desafiarían su manera más profunda de entender la vida. Al pasar las páginas, una frase resaltó ante sus ojos: no vincules tu felicidad con la riqueza material. Marco sonrió con ironía. Fácil decirlo, pensó. Toda su vida había estado rodeado de la idea de que la felicidad se medía por lo que uno podía comprar. Un coche nuevo, un apartamento mejor, una ropa de marca, unas vacaciones en un lugar exótico. ¿Cómo podría alguien ser feliz sin esas cosas? Sin embargo, algo dentro de él le decía que esa creencia era la raíz de su ansiedad. El libro continuaba: quien ata su felicidad a lo que puede perder, está condenado a la tristeza. Aquella frase le atravesó el pecho. Recordó los días en los que su humor dependía de si podía permitirse un nuevo teléfono o salir a cenar a un restaurante caro. Cuando el dinero faltaba, su mundo se derrumbaba. Cuando lo tenía, la alegría duraba apenas unos días. Vivía en una montaña rusa emocional construida sobre la ilusión de la abundancia. Los estoicos afirmaban que la felicidad verdadera no se encontraba en la riqueza, sino en la virtud. En vivir con sabiduría, justicia, coraje y autodisciplina. Marco reflexionó sobre eso. La virtud no se podía comprar, ni perder. Era una riqueza que dependía únicamente de él. Una tarde, decidió caminar por un parque cercano. Observó a un anciano sentado en un banco, alimentando a las palomas con una sonrisa apacible. No tenía nada lujoso, pero irradiaba paz. Más adelante, vio a un hombre de traje hablando por teléfono, gesticulando con ansiedad, claramente molesto. En su muñeca brillaba un reloj costoso, y sin embargo, su rostro estaba tenso. Marco comprendió el contraste. La serenidad del primero valía más que todos los bienes del segundo. Al volver a casa, escribió en su diario: hoy comprendí que la felicidad no se compra, se cultiva. Desde entonces, comenzó a observar cómo el deseo constante por más cosas había nublado su gratitud. No disfrutaba de lo que tenía porque siempre estaba mirando lo que le faltaba. Empezó, entonces, una nueva práctica. Cada noche, antes de dormir, escribía 3 cosas por las que se sentía agradecido. Al principio, le costaba, pero pronto descubrió que incluso en los días difíciles había motivos para sonreír. Un café caliente, una conversación amable, una tarde sin preocupaciones.
El estoicismo enseñaba que el deseo desmedido era la raíz de la infelicidad. No porque desear fuera malo, sino porque cuando el deseo se vuelve necesidad, perdemos la libertad. Marco lo entendió cuando un día su teléfono se rompió. Antes, habría corrido a comprar uno nuevo, temiendo sentirse desconectado. Esta vez, respiró y sonrió. Lo reparó en lugar de reemplazarlo. Por primera vez, no sintió ansiedad por no tener lo último. Sintió poder. Ese fue el cambio más sutil, pero también el más profundo. Había recuperado el control sobre sí mismo. Ya no era esclavo de los anuncios ni de la comparación con los demás. Había aprendido que lo que se muestra en las vitrinas o en las redes sociales es solo una ilusión, un espejismo diseñado para mantenernos deseando. Una tarde, mientras conversaba con su hermana, ella le preguntó, ¿no te gustaría tener un coche nuevo? El tuyo ya tiene años. Marco sonrió con serenidad. No lo necesito. Me lleva donde quiero, sin deudas ni estrés. ¿Qué más podría pedir? Ella se rió, sin entenderlo del todo. Pero Marco sabía que no era una renuncia, sino una liberación. No estaba eligiendo menos, estaba eligiendo paz. A medida que profundizaba en este principio, comprendió que la felicidad auténtica estaba en el equilibrio. No se trataba de rechazar el dinero o los bienes materiales, sino de no depender de ellos. El dinero podía facilitar la vida, pero no darle sentido. Podía comprar una cama cómoda, pero no el sueño tranquilo. Podía pagar un viaje, pero no garantizar la alegría del corazón. Recordó entonces una cita de Cicerón que había leído en el libro. No es pobre quien tiene poco, sino quien desea más. Esa idea se volvió su mantra. Cada vez que una tentación material aparecía, repetía en silencio, tengo suficiente. Y, curiosamente, cuanto más lo decía, más cierto se volvía. Un día, mientras caminaba por su barrio, notó algo que antes no veía. El murmullo del viento entre los árboles, las risas de los niños jugando, el aroma del pan recién hecho que salía de una panadería. Antes, estos detalles pasaban desapercibidos. Ahora, eran tesoros cotidianos. Descubrió que la riqueza no estaba en acumular, sino en sentir. Marco entendió que el propósito de la vida no era poseer más, sino ser más sabio, más consciente, más agradecido. Esa revelación le dio una alegría serena que el dinero jamás le había proporcionado. Al caer la noche, regresó a casa, abrió su diario y escribió: Hoy confirmé que la felicidad no depende del oro, sino del alma. Cuanto más busco fuera, más me alejo de mí mismo. Cuanto más encuentro dentro, más libre me siento. Cerró el cuaderno, se sirvió una taza de té y miró por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban como diamantes sobre el asfalto, pero ya no las envidiaba. Comprendía que la verdadera luz era la que había encendido dentro de él. Mientras la luna ascendía, Marco sintió que una nueva lección lo esperaba. Si la felicidad no estaba en los bienes, entonces tal vez la clave estuviera en atreverse a avanzar, a pesar del miedo. El amanecer llegó con un aire distinto. Marco se levantó temprano, más liviano que nunca. Había aprendido a vivir dentro de sus medios, a observar su realidad financiera con claridad y a descubrir la felicidad en lo simple. Sin embargo, sentía que algo nuevo lo llamaba. Su vida era estable, sí, pero también predecible. El libro de los estoicos lo esperaba, abierto por donde lo había dejado la noche anterior. En letras serenas, el siguiente principio decía: el progreso exige riesgo. Quien teme perder, nunca gana libertad. Marco se detuvo en esa frase durante largo rato. Había pasado gran parte de su vida evitando los riesgos. Prefería lo seguro, lo conocido. Incluso sus recientes logros provenían de controlar y planificar cada detalle. Pero ahora comprendía que el control absoluto no era posible, ni deseable. Había aprendido a no depender del dinero, pero todavía dependía de la seguridad. El libro explicaba: la vida no se domina desde la orilla. Debes entrar en el agua si deseas cruzar el río. Aquella metáfora lo golpeó como una revelación. No bastaba con entender sus finanzas o mantener la calma interior. También debía actuar, atreverse. La sabiduría sin acción era como una lámpara sin fuego. Esa misma tarde, mientras trabajaba, una oportunidad inesperada surgió. Un antiguo colega le propuso invertir en un pequeño proyecto de consultoría digital. Era algo que Marco siempre había querido hacer, pero que había pospuesto por miedo al fracaso. Su mente racional comenzó a listar todas las razones para decir que no: riesgo financiero,
incertidumbre, tiempo, esfuerzo. Pero en el fondo, una voz más profunda, la de su nuevo yo, le preguntó: ¿y si esta vez no decides por miedo, sino por propósito? Durante años, Marco había confundido prudencia con cobardía. Creía que evitar los riesgos era ser responsable, cuando en realidad era una forma de esconder su inseguridad. Los estoicos no negaban el miedo, enseñaban a convivir con él sin dejar que dictara el rumbo. No temas al riesgo, decía Séneca, teme a la inacción disfrazada de prudencia. Esa noche, Marco caminó largo rato por las calles silenciosas, reflexionando. Comprendió que el riesgo, en esencia, no era el enemigo. Era el terreno donde uno demostraba su fortaleza interior. No se trataba de apostar por azar, sino de actuar con razón, sin ser esclavo del resultado. El riesgo sabio era aquel en el que uno estaba dispuesto a aprender, no solo a ganar. Recordó los primeros días de su cambio, cuando temía revisar sus cuentas. El miedo al número había sido peor que el número mismo. Ahora entendía que lo mismo pasaba con los desafíos. El temor al fracaso era más paralizante que el fracaso en sí. Al regresar a casa, escribió en su diario: evitar el riesgo no me ha protegido, me ha detenido. Prefiero fallar intentando que permanecer seguro pero inmóvil. Esa frase marcó el comienzo de una nueva etapa. Decidió reunirse con su colega y escuchar la propuesta a fondo. No tomó una decisión impulsiva, aplicó la disciplina aprendida. Analizó los números, estableció un presupuesto claro y definió cuánto podía arriesgar sin comprometer su estabilidad. Pero, esta vez, no permitió que el miedo fuera su guía. Días después, firmó el acuerdo. Lo hizo con una mezcla de nerviosismo y serenidad. Sabía que no podía controlar el resultado, pero sí su actitud. Y eso era suficiente. Los primeros meses fueron difíciles. El proyecto avanzaba lentamente. Los ingresos eran menores de lo esperado, y a veces el cansancio lo hacía dudar. Pero en lugar de rendirse, Marco aplicó el pensamiento estoico que tanto había practicado. No pidas que las cosas sean más fáciles, pides ser más fuerte. Comenzó a ver cada obstáculo como un maestro. Si algo salía mal, lo analizaba con calma y corregía el rumbo. Descubrió que el riesgo no era una amenaza, sino un espejo. Mostraba quién era realmente. Con el tiempo, el proyecto empezó a crecer. No se convirtió en un éxito inmediato, pero sí en una fuente constante de aprendizaje y satisfacción. Marco se dio cuenta de que lo más valioso no era la ganancia, sino la transformación interior. Había descubierto el coraje de actuar sin garantías, y eso lo hacía libre. Un día, mientras conversaba con un grupo de jóvenes emprendedores, uno de ellos le preguntó: ¿y si todo hubiera salido mal? Marco sonrió con serenidad y respondió: entonces habría aprendido algo que ningún éxito podría enseñarme. Esa respuesta resumía todo su viaje. Comprendió que el riesgo consciente era la continuación natural del desapego material. Quien no depende del resultado puede actuar con verdadera libertad. El miedo a perder desaparece cuando entiendes que lo esencial no puede ser arrebatado: tu sabiduría, tu carácter, tu serenidad. En los meses siguientes, Marco comenzó a aplicar este principio en todas las áreas de su vida. Se atrevió a hablar en público, a escribir sus reflexiones en un blog, a compartir su historia sin temor al juicio. Cada paso fuera de su zona de confort fortalecía su mente y su espíritu. Había comprendido lo que los estoicos llamaban amor fati, el amor al destino. Aceptar no solo lo que la vida trae, sino también lo que quita, porque todo forma parte del camino hacia la virtud. Una noche, sentado frente a la ventana, observó las luces de la ciudad y recordó el punto de partida. Aquel hombre ansioso que evitaba mirar sus cuentas, que confundía éxito con abundancia y seguridad con felicidad. Ahora entendía que la verdadera riqueza no estaba en poseer más, sino en temer menos. Escribió en su diario: el riesgo no me quitó la paz, me la enseñó. Cada paso incierto fue una lección, cada caída, una semilla de fuerza. La estabilidad sin propósito es una jaula, pero el riesgo con sentido es libertad. Cerró el libro de los estoicos, sabiendo que aún quedaba un último capítulo. Había aprendido a vivir con moderación, con conciencia, con gratitud y con valentía. Pero ahora la enseñanza final lo esperaba: cómo compartir esa sabiduría con los demás y encontrar propósito en servir, no solo en superarse. Y así, bajo el cielo tranquilo, Marco entendió que el viaje interior no termina al conquistar el miedo, sino al convertir la experiencia en guía para otros.
El riesgo lo había transformado. Ahora, su tarea sería transformar con su ejemplo. El sol se elevaba lentamente sobre la ciudad, bañando los edificios con una luz dorada. Marco se despertó antes del amanecer, como era su costumbre desde que comenzó su transformación. Cada mañana, antes de revisar su teléfono o comenzar el trabajo, dedicaba unos minutos a la reflexión. Era su forma de reconectarse con los principios que habían cambiado su vida, vivir dentro de sus medios, observar con claridad, encontrar la felicidad de lo esencial y abrazar el riesgo con sabiduría. Pero esa mañana algo era distinto. Sentía que el círculo estaba a punto de cerrarse. Había aprendido mucho sobre sí mismo, y sin embargo, la voz interior que lo había guiado hasta ahora le susurraba que el viaje no era solo suyo. Había llegado el momento de ir más allá de su propia mejora, el momento de servir. Tomó el libro de los estoicos una vez más. En las últimas páginas, encontró un principio que resonó en su pecho con una fuerza serena. El sabio no vive solo para sí mismo, sino para el bien común. Durante años, Marco había perseguido logros individuales, estabilidad, conocimiento, libertad personal. Y aunque eso le había dado paz, ahora comprendía que la sabiduría se marchita si se guarda. El propósito real de la virtud era iluminar a otros, no quedarse en el silencio de la introspección. Cerró el libro y pensó en su recorrido. Había pasado de ser un hombre agobiado por las deudas y el miedo a convertirse en alguien capaz de tomar decisiones desde la calma. Había encontrado equilibrio en su vida financiera, emocional y mental. Pero, ¿de qué servía todo eso si no lo compartía? Los estoicos enseñaban que cada ser humano es parte de una comunidad universal, un tejido de almas unidas por el destino y la razón. Marco comprendió que ayudar a los demás no era caridad, sino coherencia. No podía ser verdaderamente libre mientras otros a su alrededor permanecieran atrapados en los mismos miedos que él había superado. Decidió, entonces, comenzar a escribir. No pretendía ser un maestro ni un gurú, sino un compañero de camino. Abrió su computadora y empezó con las primeras líneas de lo que más tarde se convertiría en un blog llamado El Arte de lo Suficiente. En él, relataba sus experiencias con honestidad, sus errores, sus descubrimientos y las pequeñas victorias que habían transformado su vida. Al principio, dudó. ¿A quién le interesarían sus reflexiones? Pero recordó la cuarta lección. El progreso exige riesgo. Compartir su historia también era una forma de exponerse. Y eso, en sí mismo, era un acto de coraje. Las primeras semanas, apenas unas pocas personas leyeron sus escritos. Pero con el tiempo, los comentarios comenzaron a llegar. Personas que se sentían atrapadas por las deudas, por la ansiedad del trabajo o por la obsesión con el dinero, le escribían agradeciendo su sinceridad. Uno de ellos le dijo, «Tu historia me hizo darme cuenta de que no necesito ganar más para sentirme en paz. Necesito entenderme mejor». Aquellas palabras lo conmovieron profundamente. Comprendió que, al compartir su viaje, estaba encendiendo pequeñas luces en la vida de otros. Y en ese acto, descubrió una felicidad más profunda que cualquier logro personal, la alegría de servir. Comenzó a organizar pequeños encuentros en su comunidad. No eran charlas formales, sino conversaciones abiertas en cafés o bibliotecas. Hablaban sobre finanzas personales, sobre cómo enfrentar el miedo al fracaso, sobre cómo encontrar sentido más allá del dinero. A veces, solo escuchaban a quien necesitaba ser escuchado. Marco descubrió que servir no significaba tener todas las respuestas, sino ofrecer presencia y comprensión. La sabiduría no era una cima, sino un puente. En una de esas reuniones, un joven se le acercó y le dijo, «Tengo miedo de intentarlo. Siento que voy a fallar, como siempre». Marco sonrió y respondió, «El miedo no desaparece, pero deja de gobernarte cuando entiendes que no estás solo. Yo también fallé muchas veces, pero cada caída me trajo aquí». El joven lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Marco comprendió que esas palabras no salían de un libro, sino de la experiencia. Era la prueba de que su viaje tenía sentido. Con el paso de los meses, su blog creció. Personas de diferentes lugares compartían sus propias historias, creando una red de aprendizaje mutuo. Marco se dio cuenta de que servir no era un sacrificio, sino una expansión natural de su evolución. Había pasado de buscar estabilidad a inspirar movimiento en otros. Una noche, mientras revisaba los mensajes recibidos, se detuvo en uno en particular. Era de una mujer mayor que había leído todos sus textos. Decía,
Gracias por recordarme que nunca es tarde para cambiar. Pensé que la vida ya no tenía espacio para mí, pero tus palabras me devolvieron el deseo de comenzar de nuevo. Marco cerró los ojos, conmovido. Sintió que algo en su interior se alineaba por completo. La paz que había encontrado dentro ahora se reflejaba afuera, en la vida de otros. Entonces entendió la enseñanza final del estoicismo. El propósito más alto del ser humano es contribuir al bienestar del mundo, empezando por el círculo más cercano. No necesitaba salvar al planeta, bastaba con ser útil allí donde estaba. Desde entonces, cada acción de Marco, por pequeña que fuera, se convirtió en una oportunidad de servir. Si alguien necesitaba un consejo, lo ofrecía. Si un amigo atravesaba dificultades, lo escuchaba sin juicio. Si alguien lo inspiraba, lo reconocía con gratitud. Había pasado de buscar el control a practicar la entrega. Y en esa entrega encontró una alegría que ningún éxito material podía igualar. Una tarde, al terminar una de sus charlas, un asistente le preguntó: ¿cuál crees que es la mayor lección que has aprendido de todo esto? Marco pensó unos segundos y respondió con calma: que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. Servir es la forma más pura de prosperidad. Esa noche, mientras caminaba hacia casa, el viento soplaba suave y la ciudad brillaba bajo la luna. Marco sonrió. Sabía que el viaje no terminaba allí. La vida seguiría presentándole desafíos, pérdidas y nuevos comienzos. Pero ahora tenía un faro interno, una brújula que no fallaba, la sabiduría de vivir con propósito y servir con amor. Y así, con paso firme y corazón sereno, Marco comprendió que el camino del estoico no era el de la perfección, sino el del servicio consciente, porque al ayudar a otros a encontrar su luz, uno mantiene viva la propia. El cielo amaneció con tonos suaves de gris y oro. Marco observó el horizonte desde el balcón, con el mismo té que lo había acompañado durante tantas mañanas. Era un día tranquilo, pero en su interior sentía algo diferente. Una paz madura, de esas que no vienen de la calma exterior, sino del entendimiento profundo. Había recorrido un largo camino. Aprendió a vivir dentro de sus medios, a mirar con claridad, a hallar la felicidad más allá del oro, a abrazar el riesgo y, finalmente, a servir a los demás. Pero el libro de los estoicos, ya gastado y con las esquinas dobladas, guardaba una última enseñanza. En las últimas páginas, escrita con una sobriedad solemne, encontró las palabras que cerrarían su travesía. Prepárate para partir en paz. La vida no se mide por su duración, sino por la sabiduría con la que se ha vivido. Marco leyó aquella frase varias veces. No hablaba de resignación, sino de aceptación. El estoicismo no temía a la muerte, porque comprendía que todo lo que tiene un principio, también tiene un final. Lo que importa no es cuánto tiempo se vive, sino cómo se vive cada día. Recordó su antigua vida, cuando el miedo a perder lo mantenía prisionero. Miedo a perder dinero, prestigio, oportunidades. Ahora entendía que todo lo externo es prestado: el trabajo, los bienes, incluso el cuerpo. Nada de eso le pertenecía realmente. Lo único eterno era la actitud con la que enfrentaba la existencia. El libro continuaba: no temas al final, pues nada muere si deja un legado en otros. Esa línea lo hizo sonreír. Ya no veía a la muerte como un final, sino como una continuidad. Lo que había aprendido, compartido y enseñado seguiría viviendo en quienes lo escucharon, en los textos que escribió, en los gestos de bondad que inspiró. Esa idea le recordó una escena reciente. Había recibido una carta de un joven que asistía a sus charlas. Decía: gracias por ayudarme a entender que no necesito tener todo resuelto para avanzar. Tu historia me dio valor para empezar mi propio proyecto. Marco sintió entonces que su vida ya había dejado una huella. No necesitaba más pruebas de éxito. Había cumplido su propósito. Los días siguientes, dedicó más tiempo a la contemplación. Caminaba por el parque donde solía pensar en sus problemas, pero esta vez los árboles le parecían más vivos, las voces de los niños más alegres, el viento más sabio. Comprendió que la verdadera plenitud llega cuando se acepta la impermanencia. Todo cambia, todo fluye, y resistirse a ese flujo solo genera sufrimiento. Una tarde, mientras observaba el atardecer, recordó una enseñanza de Epicteto: la muerte no es temible. Temible es no haber vivido conforme a la razón. Esa frase lo acompañó el resto del día. Marco se preguntó si había vivido de acuerdo con sus valores. Sonrió, sabiendo que,
Aunque no fue perfecto, había sido honesto consigo mismo. Había fallado, aprendido, compartido y crecido. Había vivido con intención, no solo por inercia. A medida que el tiempo pasaba, sus encuentros con la comunidad se volvieron más íntimos. Ya no hablaba tanto de dinero o riesgos, sino del sentido de la vida. Enseñaba a los demás a no posponer la alegría, a no esperar el momento perfecto para ser felices. Les recordaba que la vida no se da en el futuro, sino en el instante presente. Un día, durante una de sus charlas, una mujer le preguntó: «Marco, ¿cómo se hace para no tener miedo al final?». Él se quedó en silencio unos segundos, mirando el rostro de aquella mujer, reflejo de su antigua inquietud. «No se trata de eliminar el miedo», dijo finalmente, «sino de entenderlo. Cuando sabes que has vivido con propósito, el final no asusta, porque nada se pierde realmente. Solo cambia de forma». Sus palabras resonaron en la sala con una calma profunda. No eran teoría, eran fruto de su experiencia. En los meses siguientes, comenzó a escribir un nuevo manuscrito. No un libro sobre finanzas o filosofía, sino sobre la vida vivida con conciencia. Lo tituló El legado interior. En él, relataba las 6 etapas de su transformación, no como lecciones para otros, sino como cartas a su yo pasado. Quería dejar algo que trascendiera el tiempo, algo que ayudara a quienes alguna vez se sintieron tan perdidos como él lo estuvo. Mientras escribía la última página, recordó su propio proceso, la angustia del inicio, la claridad del cambio, la serenidad del desapego, el valor de arriesgarse, la alegría de servir. Todo ese recorrido formaba un círculo perfecto. Comprendió que la vida, en el fondo, no era una línea hacia adelante, sino un ciclo de aprendizaje constante. Una noche, después de escribir hasta tarde, cerró el cuaderno y se asomó a la ventana. La ciudad dormía bajo un cielo despejado. Pensó en las personas que había conocido, en las que había ayudado, y en las que nunca sabrían de él pero que, de algún modo, recibirían la influencia de su viaje. En ese momento, comprendió la esencia del estoicismo: no controlar el mundo, sino armonizarse con él. Se sentó en silencio, respirando despacio. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que debía hacer algo. Simplemente era. La paz no dependía del éxito ni del reconocimiento, sino de la aceptación de lo inevitable. Al día siguiente, compartió un último mensaje en su blog. Si llegas hasta aquí, recuerda esto: la vida no te pertenece para retenerla, sino para vivirla con propósito y entregarla con gratitud. Nada se pierde cuando lo que das permanece en los demás. Ese texto se volvió viral, no por su estilo, sino por su autenticidad. Gente de diferentes países lo compartió, encontrando en sus palabras un consuelo y una inspiración. Marco, sin proponérselo, se había convertido en un símbolo de serenidad en tiempos de caos. Pasaron los años. Sus escritos siguieron circulando, inspirando a nuevas generaciones. Su nombre no se volvió famoso, pero su mensaje sí: que el verdadero éxito es vivir con coherencia, y el verdadero legado, dejar paz donde antes hubo miedo. Y así, Marco vivió sus últimos días con gratitud. No tenía fortuna ni fama, pero tenía algo mucho más valioso: la certeza de haber vivido plenamente. En sus últimos pensamientos, recordó la primera lección de su viaje: vivir dentro de los medios. Sonrió, comprendiendo que la enseñanza final era la misma que la primera, pero en un nivel más profundo. Porque la vida, igual que las finanzas, requiere equilibrio: saber recibir, saber dar, y sobre todo, saber soltar. Con una respiración serena, Marco cerró los ojos. No había tristeza, ni miedo, solo gratitud. Y en el silencio de aquella habitación iluminada por la luz del amanecer, su legado continuó, no en palabras grabadas en piedra, sino en los corazones que aprendieron, gracias a él, que vivir con sabiduría es la forma más hermosa de permanecer eternamente. El amanecer trajo un aire distinto. Marco, ahora más sereno, despertó con una sensación de ligereza. El peso de los años no se había ido, pero algo dentro de él se había transformado. Ya no vivía con la urgencia de antes, ni con la preocupación constante de complacer a otros. Comprendió que su paz interior no dependía del reconocimiento, sino de la autenticidad. Aquel día decidió visitar la colina donde solía reflexionar en los inicios de su viaje. Subió lentamente, respirando el aire fresco, mientras las primeras luces del sol teñían el cielo de tonos dorados. En lo alto, se sentó sobre una roca,
cerró los ojos y dejó que el viento rozara su rostro. No buscaba respuestas esta vez. Solo quería escuchar el murmullo del mundo, ese lenguaje silencioso que había aprendido a comprender con los años. Recordó los días en que su vida giraba en torno a la opinión ajena. Trabajaba para impresionar, compraba para ser admirado, hablaba para ser aceptado. Era como un actor interpretando un papel que nunca le perteneció. Pero con cada lección estoica, había ido despojándose de esas máscaras. Comprendió que la aprobación externa era como una sombra, siempre cambiante, imposible de atrapar. Mientras observaba el horizonte, recordó una frase de Marco Aurelio que había subrayado en su viejo cuaderno. Se nos da una sola vida, y sin embargo vivimos como si tuviéramos 1000, posponiendo la verdad por miedo al juicio. Esa cita lo había golpeado profundamente la primera vez que la leyó. Durante años había vivido según los deseos y expectativas de los demás. Sus decisiones financieras, sus metas, incluso sus sueños, habían sido moldeados por lo que creía que otros esperaban de él. Pero, ¿de qué servía todo eso si, al final del día, su alma se sentía vacía? Ahora entendía que la libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en no ser esclavo del deseo de aprobación. Había aprendido que ser auténtico no significa desafiar a todos, sino vivir en coherencia con los propios valores, aunque eso implique decepcionar a algunos. Una tarde, mientras tomaba café con un viejo amigo de su época corporativa, este le preguntó con cierta incredulidad: «Marco, ¿cómo lograste dejarlo todo? Tenías un gran puesto, una vida estable». Marco sonrió, porque entendí que la estabilidad sin sentido es solo una forma elegante de prisión. Su amigo lo miró confundido, pero Marco no intentó convencerlo. Había aprendido que no todos estaban listos para escuchar verdades incómodas. Lo importante no era predicar, sino vivir como ejemplo. Aquella conversación le recordó una lección que había enseñado recientemente en uno de sus talleres. Vivir según tus propios valores no es un acto de rebeldía, sino de honestidad. Explicaba a sus estudiantes que cada vez que actuaban solo para encajar, renunciaban a una parte de sí mismos. La autenticidad tiene un precio, el rechazo. Pero el costo de vivir falsamente es mucho más alto, la pérdida de uno mismo. El estoicismo, pensó Marco, no busca aislar al individuo del mundo, sino enseñarle a permanecer firme dentro de él. Los verdaderos estoicos no huían de la sociedad, sino de la ilusión. Vivir conforme a la razón implicaba actuar con virtud, incluso cuando el entorno empujaba hacia lo contrario. En los días siguientes, comenzó a escribir un nuevo capítulo en su manuscrito El legado interior. Tituló esa parte La voz del alma. En ella describía como el mayor enemigo de la libertad no era la pobreza ni el fracaso, sino la dependencia emocional de la opinión pública. Escribió: «Vivimos temiendo decepcionar a los demás, pero nadie nos enseña el valor de no decepcionarnos a nosotros mismos». Esa frase se convirtió en una guía para quienes lo leían. Muchos le escribían agradecidos, contándole que habían dejado trabajos vacíos o relaciones destructivas, eligiendo en cambio caminos más auténticos. Marco se dio cuenta de que liberar a los demás del juicio ajeno comienza por liberarse uno mismo. Un día, mientras caminaba por el mercado, vio a un joven discutir con su madre. Ella lo reprendía por querer dedicarse al arte en lugar de seguir una carrera segura. Marco se acercó, con la suavidad de quien no pretende intervenir, pero no pudo evitar dejar caer unas palabras. A veces lo más seguro es lo que más nos encierra. El joven lo miró sorprendido, y la madre en silencio. Marco sonrió y siguió su camino. No necesitaba convencerlos. Sabía que esas palabras encontrarían su lugar en el momento adecuado. Esa noche, al volver a casa, reflexionó sobre el encuentro. Se dio cuenta de que había llegado a un punto en el que ya no reaccionaba al juicio externo. Si alguien lo criticaba, lo escuchaba sin tomarlo como un ataque. Si alguien lo elogiaba, agradecía sin depender de ello. El equilibrio era su escudo. La verdadera independencia, pensó, no era solo financiera, sino espiritual. De nada servía tener riquezas si seguías siendo prisionero de las expectativas. La libertad auténtica es poder actuar sin miedo al que dirán, sabiendo que tu propósito está alineado con tu esencia. Una tarde lluviosa, mientras escribía, recordó las palabras de Epicteto. Si quieres ser invencible, no luches por lo que no depende de ti. La opinión de los demás no dependía de él. Lo único que podía controlar era su reacción, su integridad, su coherencia. Y eso, entendió, era suficiente.
Esa noche, antes de dormir, miró su reflejo en el espejo. Ya no veía al hombre que buscaba reconocimiento en cada paso, sino a alguien que había encontrado paz en el silencio. El ruido del mundo seguía allí, pero ya no lo perturbaba. Al cerrar los ojos, recordó una conversación con un sabio mentor que conoció años atrás. Aquel hombre le había dicho: el día en que vivas sin la necesidad de justificar quién eres, habrás alcanzado la verdadera libertad. Marco sonrió. Por fin entendía. Había pasado gran parte de su vida tratando de ser alguien que otros aprobaran, cuando en realidad el único permiso que necesitaba era el suyo. Y así, bajo la lluvia suave que golpeaba su ventana, comprendió que el siguiente paso de su viaje no era conquistar el mundo, sino conservar su autenticidad en medio de él. Había aprendido que el amor propio no es egoísmo, sino respeto hacia la propia esencia. Con esa certeza, cerró su cuaderno y escribió una última línea antes de dormir. La libertad más grande no está en el oro ni en el poder, sino mirar al espejo y saber que vives fiel a ti mismo. El viento sopló fuerte aquella noche, pero dentro de su casa reinaba la calma. Marco ya no necesitaba la validación del mundo, porque había encontrado la voz más poderosa de todas, la de su alma. La brisa del amanecer se filtraba por la ventana, trayendo consigo el olor a tierra mojada. Marco se despertó antes del alba, como solía hacerlo, pero esa mañana algo se sentía diferente. No era ansiedad ni cansancio, sino una sensación de cierre, de que un ciclo completo estaba llegando a su fin. Su cuerpo estaba más débil, pero su mente permanecía tan clara como el cielo después de una tormenta. Se sentó en su escritorio, donde el viejo cuaderno lo esperaba con sus páginas ya casi llenas. A su lado, el libro de los estoicos reposaba como un testigo silencioso de su vida. Tomó la pluma con una serenidad que solo quienes han hecho las paces con el tiempo pueden tener. Escribió despacio, con letra firme: todo termina, pero nada se pierde. La vida es un préstamo que se devuelve con gratitud. Mientras las palabras se formaban en el papel, recordó el inicio de su camino. Aquella época en que el dinero y el miedo lo dominaban, cuando confundía éxito con valor personal. Luego vinieron las lecciones, la sobriedad, la claridad, el desapego, el riesgo, la entrega, la paz interior y la autenticidad. Cada etapa había sido una capa que se desprendía, hasta dejarlo desnudo frente a la verdad más simple. No se necesita más que conciencia para vivir plenamente. Ese pensamiento lo hizo sonreír. Durante años había buscado la felicidad como quien busca un tesoro lejano, sin entender que siempre había estado allí, en el presente, esperando ser vista. El sol comenzó a asomarse lentamente, llenando la habitación con un resplandor dorado. Marco se levantó y abrió la ventana. El aire fresco le acarició el rostro. Cerró los ojos y se dejó envolver por el sonido de los pájaros. No pensaba en el futuro, ni en lo que quedaba por hacer. Por primera vez, estaba completamente presente. Recordó entonces una enseñanza de Séneca: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Esa frase había cobrado un nuevo significado para él. El tiempo, comprendió, no es una cantidad que se gasta, sino un espacio que se habita. Quien vive distraído del momento presente, muere muchas veces antes de morir. A lo largo de los años, Marco había ayudado a otros a comprender esto. En sus charlas, solía decir: no busquen sentido en el mañana, el sentido está aquí, en lo que hacen con este instante. Las personas lo escuchaban con atención, pero muchos no entendían del todo hasta que la vida los empujaba a detenerse. Ahora él mismo era el ejemplo de sus propias palabras. A media mañana, recibió la visita de una joven alumna, Clara, quien había sido una de sus más fieles oyentes. Llevaba en sus manos una copia del legado interior, su libro, con las esquinas marcadas por el uso. «Maestro», dijo con voz emocionada, «su obra cambió mi vida. Me enseñó a dejar de tener miedo». Marco Lamoureux continuará: «No soy maestro, Clara. Solo fui alguien que tuvo miedo antes que tú», respondió, sonriendo. «Y lo único que hice fue aprender a escucharlo sin dejar que me gobierne». Ella se quedó en silencio, asintiendo. Después de un rato, Marco le entregó su cuaderno. «Este es el final», le dijo. «No para mí, sino para quien continúe el camino». Clara lo tomó con respeto, comprendiendo que aquellas páginas eran más que palabras. Eran la herencia de una vida vivida con conciencia. Cuando ella se fue, Marco se recostó en su sillón favorito, mirando la luz que entraba por la ventana.
Recordó los rostros de todos aquellos a quienes había conocido en su viaje. El anciano que le enseñó sobre la modestia, el empresario que perdió todo y encontró paz, el amigo que nunca entendió su decisión de dejarlo todo. Cada uno había sido parte del mismo tapiz, hilos entrelazados que formaban el diseño de su existencia. Por la tarde, el cielo se cubrió de nubes y comenzó a llover suavemente. Marco encendió una vela y volvió a leer sus últimos escritos. Las palabras parecían cobrar vida, como si no fueran suyas, sino dictadas por algo más grande. Hablaban de compasión, de equilibrio, de la alegría de vivir sin posesión. Escribió una última nota en el margen. El sabio no busca permanecer en la memoria del mundo, sino en armonía con él. Esa frase, pensó, era el resumen de todo. Vivir con sabiduría no es conquistar, sino fluir. No es dejar huella, sino integrarse con lo eterno. Al caer la noche, la lluvia cesó. El silencio llenó la habitación como un manto sagrado. Marco respiró hondo, sintiendo que cada inhalación era un regalo. No había miedo, ni prisa, ni deseo. Solo gratitud. Se recostó en su cama, mirando el techo iluminado por la tenue luz de la vela. En su mente, las enseñanzas estoicas se entrelazaron con los recuerdos de su vida. Todo cobraba sentido. El niño que había sido, el hombre que había buscado, el sabio que ahora descansaba, todos eran el mismo, viajando por distintas formas de conciencia. Antes de cerrar los ojos, susurró una última reflexión, como si hablara consigo mismo y con el universo al mismo tiempo. He comprendido que la eternidad no está después de la vida, sino dentro de ella. Cada instante vivido con plena atención es infinito. La vela parpadeó suavemente. El viento sopló una última vez, y el silencio llenó el espacio con la serenidad de quien ha cumplido su propósito. Días después, Clara regresó a su casa y encontró la habitación tal como la había dejado, ordenada, tranquila, impregnada de paz. En el escritorio, junto al libro de los estoicos, había una nota escrita con la misma caligrafía firme. No me busquen en mis palabras, sino en lo que despierten en ustedes. Si han aprendido a mirar el mundo sin miedo, allí me encontrarán. Clara sonrió con lágrimas en los ojos. Entendió que Marco no había partido, solo se había disuelto en lo eterno. Desde entonces, compartió sus enseñanzas con otros, multiplicando la luz que él había encendido. Con el tiempo, muchos comenzaron a hablar del camino estoico de Marco, pero los más cercanos sabían que él nunca quiso fundar una doctrina. Solo quiso recordar al mundo una verdad olvidada, que la sabiduría no se hereda, se despierta. Y así, el legado de Marco continuó vivo, no en monumentos ni libros, sino en los silencios conscientes de quienes, gracias a su historia, aprendieron a vivir el presente como si fuera la eternidad misma. Porque al final, todo lo que permanece no es lo que poseemos ni lo que logramos, sino la serenidad con la que caminamos. Y Marco, el hombre que alguna vez temió perderlo todo, encontró en ese silencio su verdadera inmortalidad.